reino y la verdad que es una bendición. Hemos podido notar el poder de Dios, porque muchas veces te preparas cosas para esa hora de radio y el Señor te lo cambia y notas el respaldo de Dios. Nos están llamando gente desde Estados Unidos, desde Colombia, y ves el poder de Dios y hay mucha necesidad en el pueblo. Y no hace falta tener una chapa o tener algún título para predicar el mensaje del reino y llevar a Jesús a los corazones, que es lo principal. Bueno, diles cuando emites. Pues son los miércoles a partir de las 11, de 11 a 12. Y ahí estamos en tu programa Herederos del Reino, escucharme en la 101.5. Amén, amén. Y yo quiero que le expliques a estos oyentes que nos están escuchando, ¿qué es lo que tiene Dios que no tenga el mundo? ¿Qué es lo que...? Pues todo. O sea, Dios lo tiene todo, es completamente diferente a este mundo. Mira, yo a los 15 años, me faltaba incluso un mes para cumplir los 15 años cuando yo tuve mi experiencia con el Espíritu Santo. Actualmente tengo 31 años, me convertí ya te digo, me faltaba un mes para los 15 años, y la experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, ha sido tan gratificante que después de 16 años no quiero buscar en otro lugar. Qué bien. Amén. O sea, la diferencia que hay entre Dios y el mundo. Y les he dicho, precisamente es que por eso Dios es mejor que el mundo, porque lo he conocido a Él y no quiero buscar en ningún sitio más. Amén. Entonces, todo lo que encuentras en Dios, la vida en sí, la misma vida, es ganancia en todos los sentidos, Amén. Amén. Mi pregunta es para los dos. ¿Qué doctrinas son las más importantes y que todo cristiano creyente necesita conocer? ¿Quieres preguntar? ¿Responder primero? Pues para mí... Subir el volumen de voz, no por los micros, sino por el Facebook. Para mí, lo más importante es reconocer que por la fe somos justificados, que por medio de esa cruz derramó su sangre y nos trajo redención de pecados. Y nos justificó no porque nosotros lo merezcamos, sino por su gracia, por su misericordia. Y para mí es lo más importante reconocer que, aunque no valemos nada, aunque somos pecadores de naturaleza, pero la gracia del Señor está sobre nosotros. Amén. Qué bien. La salvación creo que es lo más importante que un cristiano debería conocer, porque conociendo la doctrina de la salvación... ¿Has preguntado también el libro? No. ¿Qué doctrinas son las más importantes? ¿Qué doctrina? Yo principalmente la salvación. El que conoce la salvación conoce el plan que Dios tiene sobre la humanidad, y ahí implica todo, implica lo más importante, que es el amor de Dios, ese amor que no se puede medir, que no se puede comprar, que no se puede ganar, pero conociendo la salvación conocemos lo más hermoso de parte de Dios, que es su amor. Amén. Bueno, pues yo quiero hacerte esta pregunta, y es, ¿crees que la Iglesia necesita alguna reforma? Y si la necesita, ¿en qué lo haría? Vale, como necesitar reforma, a plan general, esta respuesta no va para todas las iglesias o para todos los creyentes, pero quizás sí una gran mayoría, sobre todo en este tiempo, y creo que necesitamos volver a la Biblia. Qué bien. Amén. Volver a los principios de la Biblia, volver a mirar la doctrina, volver a estudiar otra vez Romanos de pie a cabeza, y las doctrinas fundamentales, volver a los principios de la Biblia. Creo que la gente está mirando a otro sitio que no son los valores de la doctrina cristiana primitiva, y se están fundamentando mucho en la emoción, se fundamentan hay actualmente un montón de moveres muy extraños, fuegos extraños que llamaría la Biblia, y creo que necesitamos volver a la fuente otra vez. Qué bien, amén. ¿Y qué versículo de la Biblia es el que aplicaríais cada día a vuestra vida? Elías, ¿respondes tú primero? ¿O piensas y...? Puesto los ojos en Jesús, Amén. autor y consumador de la fe. Qué bien. Nuestra visión tiene que estar centrada en la cruz. Es verdad que, como estaba diciendo Eugenio, hay muchas doctrinas que nos están sacando de
de lo primordial, que es la cruz. Verdad. Y tu matrimonio cambia, tu trabajo cambia, tu pensar cambia, todo cambia. Porque cuando Jesús llega a las vidas, hay algo que es tremendo, que yo no sé qué tiene esa cruz, Verdad. que cuando empezamos a ponernos las gafas espirituales, vamos a derribar todas fortalezas mentales. Y es verdad que vamos a tener problemas, pero cuando pones las miradas en la cruz y das esa clave que es la fe, las cosas van a cambiar y todo va a ir mejor. Amén. Qué bien. Bueno, pues el mío yo quisiera leerlo. Yo lo leo y ahora explico. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Creo que ese versículo me ha acompañado no solamente a mí, sino también a mi esposa. Nos convertimos juntos y siempre ese texto, siempre Dios nos ha dado más de lo que hemos pedido o hemos esperado o hemos pensado. Dios siempre nos ha sorprendido más. Le pedíamos algo y recibíamos más y más y más en todos los sentidos. En el ámbito noviazgo, cuando éramos novios, en el matrimonio, con los hijos, con todo. Amén. 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 Bueno, pues yo tengo una pregunta para ti, Eugenio. Tú eres un hombre que te mueves mucho por las redes sociales, como es el Facebook, el YouTube, el sello. ¿Qué es lo que te hizo a ti, o qué sentir te hizo a ti empezar aquí a predicar y a llevar el Evangelio por este tipo? Sí, mira, yo estoy trabajando ahora en un proyecto que lo estoy titulando Legado de Vida. Cuando yo lo termine, empezaré a distribuirlo. ¿De qué se trata este proyecto? He pasado cintas de El Príncipe de los Predicadores, Basilio Motos. He pasado cintas a CDs. He arreglado el audio. Tengo predicaciones del año 80, 85, 87. Tengo del tío Tucho. Tengo cantidad de mensajes que nadie las ha escuchado excepto yo. Algo que me llama la atención, y alguna vez se lo había dicho a vuestro pastor, es cuando yo iba a una iglesia y no había una cámara. Eso a mí me frustraba. Y no por querer imagen, sino porque decía, puede ocurrir aquí algo que nunca más se va a volver a repetir. Muy bien. Se puede... Yo, por ejemplo, hoy he venido preparado, ¿no? Yo siempre vengo preparado. Gritar un poquito más alto porque todo el mundo se queja. Vale, he venido preparado, pero a la vez yo espero que el Espíritu Santo pues, pueda producir algo en mí diferente y seguimos la guía del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero hay momentos en el que hemos recibido una predicación en el momento y nunca más se ha vuelto a predicar. ¿Y eso qué pasa? Se ha perdido. ¿Y los demás? Entonces, eso es lo que me llevó a moverme en el mundo de las redes sociales y decir, hay momentos en Dios son únicos. ¿Verdad? Y esos momentos únicos, lo que me ha hecho a mí crecer, lo que me ha hecho a mí madurar, lo tiene que ver todo el mundo. Entonces yo siempre que pueda, mira, trabajo con mi canal personal. Tengo un canal, Conquistando Corazones. He tenido el canal de la iglesia. Colaboro en todo lo que puedo con el canal de esta casa, de este ministerio. Amén. Me encanta. Qué bien. ¿Se puede decir que tienes joyas de prédicas y de predicadores por compartir? No lo dudes. O sea, no joyas, yo tengo diamantes, diamantes escondidos. Te puedo decir títulos de algún mensaje, por ejemplo, de Basilio Motos. Tengo uno que se llama El Corazón de Dios, La Era de Araúna, infinidad. Le tengo predicando a los obreros en Francia con un traductor. O sea, Qué bueno. A mí lo que me gusta... Eso me lo tienes que dejar. A mí lo que me gusta es tu eslogan, porque me he metido en el canal de YouTube, ¿sí? Y dice, usando las redes sociales para llevar el mensaje de la claro, Biblia a todo el a mundo. todo el mundo. Y la verdad que me hizo mucho bien, porque como dices tú, muchas veces hay momentos exclusivos que es en una prédica o en un culto en especial, y qué bien que eso lo lleves a muchísima gente en el que puede hacerle bien para su vida. Bueno, ese eslogan yo ya lo arrastro desde que yo hacía radio en el centro. Nos metíamos a las 11:30 de la noche, ahí en el centro, radio online, apenas no se escuchaba gente, pero ahí empezaron los problemas de las redes sociales que traían a la ruina a muchas personas. Usaban las redes sociales para mal. Y si usas las redes sociales para mal, te vas a encontrar con el mayor de los infiernos. Sin duda.
O sea, si quiere alguien destruir a alguien, por las redes sociales lo destruye. Es verdad. Si quiere uno navegar en el pecado, las redes sociales es el mar más grande para navegar en el pecado. Pero si cogemos todo eso, que es un arma poderosa, y lo volcamos, y ponemos una semilla divina, pues imagínate el efecto. Si eso destruye, pues lo podemos usar para dar vida. Amén. Se puede decir que tú aprendiste a entresacar lo precioso de lo vil con esa experiencia. Y fíjate, porque me contaron la crónica de una caída. Por un matrimonio que me contó la crónica de su caída, de cómo empezó un fracaso, y de ahí nació. Dije, ha nacido por lo más insignificante que los hombres creen, un simple mensaje en una red social. Y dije, yo tengo que usar esto para todo lo contrario. Qué bien, bien. ¿Y qué consejo le darías a aquellas personas que quieren iniciar un canal evangélico? Pues si lo hacen, que lo hagan bien. Si no, que aprendan y que luego lo hagan bien. Eso es Que vean a ver, yo no he nacido aprendiendo. Yo me tiro horas y horas y horas y horas viendo tutoriales. Qué bien. ¿Cómo se hace un canal? ¿Cómo se abre un canal? ¿Cómo se hace una portada? ¿Cómo se hace un logo? Cuando domino un programa, busco otro mejor y empiezo desde el principio, tutoriales, cómo se pega una imagen encima de otra, porque representamos a lo más grande que hay en el universo, que es Dios. Entonces, yo cuando hago un trabajo, yo creo que cuando la gente me diga, ¿quién ha hecho este trabajo? Pues lo ha hecho el Eugenio. Y cuando me pregunten a mí, digan, no, yo soy cristiano, lo primero. Que vean que lo hablaba con Elías viniendo, quiero que la gente vea a los cristianos, que somos gente culta, gente que sabemos, que estamos informados, gente que sabemos movernos, y en las redes sociales estamos en el mundo de la tecnología. Si no sabemos movernos en este mundo, oye, que del canal de Pedro, ¿a dónde llega? Se lo decía, digo, ¿dónde tiene Cas Luna la iglesia? ¿Dónde era? En Guatemala. En Guatemala. Yo creo que es de Guatemala donde más le escriben. Guatemala, Uruguay, un montón de países. ¿Y eso cómo lo hemos conseguido? Por las redes sociales. Por las redes sociales. Mira, cuando Jesús dice mayores cosas que yo haré, una de esas mayores cosas, Jesús cuando él quería predicar, él tenía que andar, en 3 años de ministerio, él no empapó el mundo entero, no le dio tiempo a viajar por el mundo entero en 3 años y medio. Su mensaje sí se extendió, y se extenderá hasta lo último de la tierra. No habrá hombre que esté puesto delante de Dios que no conozca el mensaje del amor de Dios. Pero una de las mayores cosas es que yo puedo estar en yo tengo en mi emisora de radio, la tengo en mi habitación. Yo predico y me escuchan a miles de kilómetros. Jesús no hizo eso. Una de las mayores cosas que yo haréis, por ejemplo, es esa. O sea, predicar y que el mensaje llegue a lugares sin tan siquiera moverte del lugar donde estás. No, es que como dices tú, ¿no? Ya que tenemos estos sitios, ¿no? Estas redes sociales, y ya que la han puesto, pues ¿por qué no usarlo, como dices tú, para lo mejor, que es para predicar y para llegar a esas vidas? Entonces yo siempre, cuando hicimos esto de la radio, yo dije, qué bien el poder usar esto como el Facebook para llegar a esas personas que lo necesitan, porque muchas veces a lo mejor con esta radio no se puede llegar a lugares, o muchas veces estás como limitado, pero con un Facebook o con un YouTube pues se puede llegar a muchos más casas, más vidas, más... Muy bien. El sello, por ejemplo, en el sello yo colaboro soy moderador de un canal, se llama Conquistando Corazones, gente que no puede ir al culto y se conectan. Nosotros siempre decimos que nada de eso es un sustituto para dejar de ir a la iglesia, al contrario, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso es una mala costumbre, el no congregarse. Es necesario estar en una iglesia para todo, en la vida espiritual para todo, pero hay gente que lamentablemente no puede. Yo cuando, por ejemplo, estoy en mi casa o termino de trabajar y ese día no hay culto, yo estoy en casa y de pronto me salta un mensaje en directo, la iglesia del centro, el culto, eso es una bendición. Claro. Amén. Y con la calidad, la misma calidad, cuando subís un vídeo, con la calidad de audio, la calidad de vídeo, yo me gozo. Para mí eso es un disfrute, no sé a otro, pero para mí es un disfrute. Fíjate, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y en este tiempo estamos escuchando más palabra que nunca. Total. Y se puede decir que es cuando menos fe tenemos. Sí, mira, algo contradictorio, ¿no?
Pero no, siempre mira, la palabra no vuelve vacía. Amén. Siempre hará la obra para la cual la envía el Señor y ya hará el Señor algo para que esa semilla caiga en buena tierra y crezca. ¿Has visto un milagro que te haya marcado en tu vida en este tiempo que Y lo que yo creía que no me había afectado fue tan grande en mí que bueno, yo dije, vale, sí, me alegré por ella, pero había algo aquí que el diablo había plantado, era ese miedo. Y yo una mala experiencia, total, 25 años, total. Y el Señor te volvió a meter en esa prueba. Sí, o sea, de la noche a la mañana fue algo todo muy bonito. Y ya te digo, mi mujer casi muere. El milagro es que las doctoras le dijeron, el milagro es que no esté en coma su mujer. O sea, ellas mismo confesaron que un milagro era que no estuviera en coma. Lo normal es que estuviera muerta. Entonces yo más cercano que un milagro así, jamás. Qué bien, es que yo creo que Dios hace los milagros con sus hijos para que los que no creen empiecen a creer. Total. Qué bien. Hombre, es que los milagros son para eso, ¿no? Yo por ejemplo no necesito ver más milagros para creer ya. Yo creo que el hecho de experimentar el amor de Dios, que él haya muerto por mí, yo no necesito más milagros. Amén. Bueno, mi pregunta es para los dos. ¿Cómo describiréis la cruz para aquellas personas que no la conocen? Pues para mí la cruz es todo. Es el epicentro de la Biblia, es el epicentro de mi vida. Es donde yo he querido poner toda mi mirada. La base de mi matrimonio tiene que estar en la cruz, la base de mi vida tiene que estar en la cruz, porque te otorga unos beneficios que el mundo no te los puede dar. Yo era un hombre muy perdido en el mundo y por la misericordia de Dios, la palabra de Dios dice que vino a buscar y a salvar. No solo te ha venido a salvar, sino que te está buscando. Y estábamos hablando de milagros. Yo no veo otro milagro más grande que en mi casa haya paz, que en mi casa no haya un ambiente de ruina, que yo estuviera leyendo la Biblia o estuviera en mi programa de radio predicando la palabra del Señor. Era algo que yo no me podía imaginar, pero cuando el Señor hace las cosas las hace bien. Y estábamos hablando de los milagros y hubo una mujer que para mí es una heroína, que dice la Biblia que estuvo 38 años enferma y buscaba soluciones, pero no los hallaba. En ese capítulo vemos que Jesús tenía que ir a la casa de Jairo. Es bueno que los milagros vengan a casa, pero yo prefiero provocarlos. Yo prefiero disponerme a tocar el borde de su manto. Y para mí la cruz es eso, acercarme a Él, tocar el borde de su manto y proclamar y declarar que no hay lugar más alto que estar a sus pies, y que las bendiciones de Dios vengan a mi vida, por como dice Efesios, dice que ya estamos bendecidos con todas bendiciones, pero lo único que tenemos que hacer es tener fe y provocar los milagros de Dios. Amén. ¿Qué significa la cruz, no? Esa era la... ¿Cómo describirías la cruz para aquellos que no lo conocen? El hecho que dividió la historia en dos. Si le preguntas a un historiador y tiene que contar algo, ¿cuándo ocurrió? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Muy bien. O sea, el hecho que dividió la historia en dos. Incluso los ateos tienen que reconocer que algo ocurrió allí que dividió la historia en dos. No lo pueden, no, es algo que no lo pueden, aunque ellos quieran negar la existencia de un Dios o incluso negar a Cristo o negar su existencia, fue el hecho que dividió la historia en dos completamente. Y no solamente, y fue un comienzo para la humanidad, que de pronto todo estaba terminado, pero ahí comenzó todo. El hecho que dividió la historia y donde empezó un nuevo sueño, que es el sueño de Dios, la cruz. Usando lo que nadie se imaginaría para dividir la historia, una cruz. Maldito el que muere en un madero. Nadie se esperaba que Dios cambiaría la historia de la humanidad con algo
que supuestamente era un símbolo de maldición. Sin embargo, Él es así, Él divide la historia con algo que no imaginamos. Como dice su palabra, se humilló hasta lo sumo. Y así es como lo usó la cruz. Total. Para humillarse hasta lo sumo. No hubo más humillación. No hubo más humillación. Sin embargo, su padre le exaltó a lo más alto. Qué bien. Por esa razón. Qué bien. Por una parte, es el acto más cruel que ha habido en la historia, pero al mismo tiempo es el acto más bonito, más misericordioso que hay con nosotros. Es el que nos acerca a su presencia. Dice la Biblia que hubo un consejo antes de la fundación del mundo. Ese consejo intertrinitario era ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se dispusieron a llevar una cruz. La cruz del Padre fue dejar a su Hijo en una cruz. La cruz del Espíritu Santo fue tener que morar en este cuerpo de carne. Y la cruz de Jesús fue despojarse de toda su gloria y sufrir, como has dicho, despojado hasta lo sumo. Pero antes de crear un ámbito familiar, antes de crear un hogar, tienes que sacrificar. Y Jesucristo, antes de que dijera hágase la luz, dijo hágase la cruz. Y para mí la cruz es el epicentro de mi vida. Amén, qué bien. Que el mayor sacrificio es el Evangelio tal y como lo estamos viviendo. Amén. De una forma accesible a todo el mundo. Un sueño. Un sueño. Él vivió la pesadilla para que nosotros viviéramos un dulce sueño. Qué bonito. Amén. Yo tengo otra pregunta para los dos, y es ¿qué es Cristo para vosotros? Amén. ¿Qué es Cristo? Es que es una pregunta, yo creo que no tiene fin de respuesta, porque podríamos empezar y no podríamos parar. Pero para responder así rápido, el que ha dado un sentido a mi existencia. Qué bien. O sea, yo era una persona desde pequeño que a mí me gustaba incluso estudiar. Yo lloraba por ir al colegio. O sea, algo muy raro. Yo lloraba por ir al colegio. Un empollón. Sí, me encantaba estudiar, me encantaba. Y si hay una de las cosas que me duele es tener que dejar el colegio para irme a buscar la vida con 12 años. O sea, a los 12 años yo dejé el colegio para irme a buscar la vida, vender completamente. Y alimentaba mi casa no llegaba a los 13 años y ya alimentaba mi casa. Pero sacrifiqué algo que me encantaba y era estudiar. Pero ni aún el estudio daba sentido a nada. Yo es cierto que conocí muy joven al Señor, pero yo fue conocer a Cristo y mi vida cobrar un sentido. Qué bien. O sea, Cristo sería quien ha dado el sentido a mi existencia. Y yo quiero haceros una pregunta a los dos y que contestéis. ¿Cuál es vuestra meta? Pues ayer hablaba en mi programa de radio de que es tener un propósito. El propósito no es alcanzar algún puesto en la iglesia, que ser reconocido por la gente. El propósito de todo lo creado es darle la gloria a Dios. Y mi meta es que el Señor se sienta orgulloso de lo que yo estoy haciendo por Él. Y mi meta es algún día alcanzar el reino de Dios y poder ver a mis seres queridos y darle un abrazo, darle un beso en esas manos traspasadas, en esos pies traspasados. Amén. Mi meta es alcanzar el reino y que Él se sienta orgulloso de mí. Amén. Amén. Dejar un legado. Que cuando pase por aquí, por esa tierra, que no haya sido uno más. Que cada vez que se acuerden de mí, que se fijen en Él. Amén. Que se acuerden de Él. O sea, dejar un legado. Qué bien. En todo lo que hago quiero que la gente se acuerde de Él cada vez que me miren a mí. Y se puede dejar un legado. Por ejemplo, de hecho hay un mensaje que ministremos un día, se llama Legado de Vida, y trata de eso, no había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales, habían pasado 500 años desde cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Escuchó esos 3 nombres y él se cubre el rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. O sea, habían pasado 500 años desde
de la muerte del último de ellos. Y sabrán, y me sale un resumen, hay Biblia, Génesis, lo escribió Moisés, por lo tanto sé quién es Abraham porque lo escribió Moisés, sé quién es Jacob, Isaac porque lo escribió Moisés, pero Moisés al principio no tenía escritos, ni de quién era Abraham ni de Isaac. ¿Qué tenía? Un legado. Muy bien. O sea, historias contadas de padres a hijos. ¿Qué legado dejaron para que 500 años después sean reconocidos como lo que eran? Es decir, si se me está presentando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí, y se cubrió porque tuvo miedo, porque si era el Dios de ellos, entonces tiene que ser un Dios glorioso. Eso es lo que es un legado. Que me miren a mí y vean a Él. Qué bien. Muy bien. Qué importante es saber cuál es tu meta, porque muchas veces tenemos a Dios como un medio para alcanzar algo, y lo que realmente debemos comprender es que Cristo es nuestra verdadera meta. Amén. Es que dejar el legado que Cristo quiere que dejes, esa debe ser tu meta. Alcanzar el reino, esa debe ser nuestra meta. No usar el reino para alcanzar algo aquí en la tierra. Muy bien. O no usar a Dios para poder influir tú. Esa me la apunto. Me acuerdo que de un texto, Pablo dice, he acabado la carrera. O sea, esta vida en el Señor es una carrera. Pablo no dijo, he corrido en una cinta de correr. Uno va al gimnasio y corre, ha hecho 10 kilómetros y no se ha movido del lugar. Corren para nada. Dios. Pero la carrera era diferente. Hablaba de un empiezo y un terminar. Eso es. Bueno. La siguiente pregunta la tiene mi hermana Pili. Sí, yo era para el Elías. ¿Qué es para ti el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo es todo en nuestras vidas. Es el medio por el que podemos comunicarnos con el Padre. Es tu amigo, tu Padre. Es el Padre, el Hijo. Es los tres en uno. Es lo más grande que tenemos desde que Jesucristo se fue. Y nos dejó al Espíritu Santo para tener ese medio con el Padre. El Espíritu Santo es vida. Amén. Amén. El hermano Elías también el hermano Eugenio también puede contestar a esta pregunta. Yo escribo, siempre que escribo algo siempre pongo a mi amado Espíritu Santo. Amén. Creo que no hay de las formas que podemos conocer a Dios, el lado de ternura es el Espíritu Santo. Amén. Es un fiel amigo, alguien que puede consolar como nadie, alguien que te guía como nadie, alguien que no te va a dejar y alguien que no te va a fallar jamás. Amén. Yo creo que si nunca hemos tenido una comunión con el Espíritu Santo y no conocemos al Espíritu Santo, es imposible conocer a Dios. Nuestros hermanos quieren que os hagamos una pregunta sobre el calvinismo. ¿Qué pensáis vosotros de ello? Nos tenemos que ir, dices. Claro, Pues esa pregunta la vamos a hacer cuando volváis a ver. Sí, claro, hablamos de... Eugenio sabe muy bien de calvinismo. Compartir con nosotros esta entrevista. Ha sido un Nos placer. sentimos que el mismo programa y que Dios os bendiga mucho. Hasta luego. Un placer.